ustedes lo saben, que hay mayor incidencia en los países más desarrollados y menor en los menos desarrollados, ¿no? Y esto es lo que también conocemos todos, pero es interesante que hoy hay una división clara entre el momento de los pacientes que están sin castración y los que se hacen resistentes, o sea, los que están no castrados o castrados pero sensibles, los que se hacen resistentes a castración, que es donde ha habido una explosión de cosas, de nuevos medicamentos, que es un campo bastante nuevo que parte del hecho de que alguien se puso a estudiar, que descubrió cosas que yo creo que ustedes los urólogos sabían por la práctica, que es a pesar de que el paciente esté adecuadamente castrado o no, pero porque el término castración implica más que la orquiectomía, o sea, puede ser castración por LH, RH agonista, por eso se usa el término, no para, yo sé que a ustedes les gusta la orquiectomía en lugar de castración. Pero que si uno le cambiaba a veces la medicación, que ustedes hacían habitualmente, que le cambiaban una cosa por otra, el paciente volvía a responder. Y bueno, no estaba claro por qué, porque teóricamente ese paciente era resistente. Se descubrió que era el mismo tumor el que era capaz de producir andrógeno por sí mismo. Y cuando se descubrió eso, se empezaron a buscar los mecanismos para bloquear eso. Entonces se empezó a hablar de cómo se trataban a los pacientes que eran resistentes a castración, que es como los definen ahora a los pacientes que nosotros llamamos hormonoresistentes, ¿no? Y bueno, aparecieron varios estudios, el más importante fue, uno de los primeros fue la biloterona, que bueno, es un inhibidor porque inhibe esta enzima, que es la CYP17, que tiene dos funciones, que ustedes lo ven acá en esto, ¿no? Que es una hidrolasa. Hidrolasa quiere decir que en realidad divide, y liasa quiere decir que suma, inhibe las dos. Entonces altera el metabolismo y evita que se acumulen los andrógenos dentro del tumor, aunque actúa a los otros niveles también. O sea, también evita la función del andrógeno desde el punto de vista de la corteza, o sea, lo que produce la hipófisis, lo que producen los testículos, o lo que producen las suprarrenales, porque teóricamente está orquiectomizado o castrado. Bueno, esto es un poco lo que ellos quieren decir, que al bloquear el mecanismo de disminuir el metabolismo del cortisol, es por eso la justificación, porque el paciente puede tener hipoaldosteronismo o problemas con los corticoides, que estos pacientes hay que suplementarlos a todos con corticoides cuando se usa con baja dosis, 5 miligramos, cuando se usa la biloterona. No sé si alguno tiene experiencia en haberlo usado. Sí. Bueno, ¿sabes? Con corticoides siempre. Bueno, y estos son los estudios que llevaron a la aprobación de la droga. Lo primero es que ustedes saben que, en realidad, desde el punto de vista clásico, uno dice que el paciente tiene un momento donde dejó de ser sensible a las hormonas, y el tratamiento que se hacía en ese momento, digamos, esto es todo opinable porque hay un montón de cosas, pero si le hiciste una LRH agonista o le hiciste una orquiectomía, le agregaste un antiandrogénico o le pusiste bicalutamida y el paciente progresó, teóricamente ese paciente tendría que ir a docetaxel. Ese es lo que dice el esquema clásico, ¿no? Entonces los estudios primero se hicieron en la fase post-docetaxel, o sea, los pacientes todos habían recibido docetaxel, y en eso se hizo frente a placebo, porque se planteó que no había ningún tratamiento estándar después de docetaxel. En ese momento el cabazitaxel todavía no estaba aprobado, que es la otra droga que ahora sí está aprobada para después de docetaxel, entonces se hizo versus placebo. Y lo que demostró, esto es muy rápido, ¿no? Pero es porque yo creo que ustedes lo conocen, demostró que había una diferencia en lo que se llama la supervivencia global. O sea, ustedes fíjense que vivían 15.8 meses los pacientes que utilizaban la biloterona y los de placebo 11.2. Eso es diferencia en esos nuevos radio, etcétera, pero... Y después, entonces se aprobó la primera aprobación de la biloterona, que fue la que sacaron en Estados Unidos, y acá también fue después de docetaxel. O sea que todavía sigue siendo un uso para los oncólogos en general, porque solemos ver los pacientes por docetaxel nosotros, ¿no? Los oncólogos. Pero ahora, después se hizo este estudio, que digamos, eran pacientes que eran libres de haber recibido quimioterapia, se presentó en ASCO el año pasado, había una diferencia en la supervivencia, pero no llegaba a ser significativa,
Igual, como era versus placebo, se detuvo el estudio y se llegó a la conclusión de que servía, y hoy la indicación de la biloterona es para los dos, o sea, post y pre-docetaxel, ¿no? O sea que uno la puede usar antes o después de la progresión, y en Argentina está aprobado de la misma manera. Pero un poco lo que queríamos hablar es que hay un par de aplicaciones que todavía no están en el mercado, y como nosotros tenemos un estudio clínico en el cual era el objetivo de demostrarlo, porque parece interesante el agregado de la biloterona en la etapa más temprana. Este es un estudio que también se presentó, y lo que hacía era hacer neoadjuvancia. Estos pacientes que siempre se discutió cuando uno le hace el LH-RH agonista, más o menos un antiandrógeno, 3, 4, 6 meses, y después lo opera, después le hace el tratamiento definitivo, que bueno, lo que hacían ellos era tratar de ver, primero si la dehidrotestosterona disminuía en esos tumores, porque sabían que esos tumores producían, le hacían una biopsia previa y después lo rescataban quirúrgicamente, o se podían medir la dehidrotestosterona previa y posterior, y después veían la respuesta que había tenido el paciente, si le agregaban la biloterona o si no le agregaban. ¿Qué le hacían a todo? Le hacían el tratamiento estándar, o sea, a todos le hacían LH-RH agonista más un antiandrógeno. Y a algunos le agregaban la biloterona y a otros no. Entonces se vio que a los que le agregaban la biloterona respondían mucho más, ¿no? A las 24 semanas eran 34 versus 15, o sea, los tumores se habían achicado. Ellos consideraban que eran 5 milímetros el nivel, inferior a 5 milímetros para hablar de respuesta completa, pero había un 34% que tenían una respuesta patológica completa, en los cuales no se encontraba tumor teóricamente cuando había tenido una biopsia previa que había demostrado. En la rama de la biloterona, y 15% en los pacientes que habían tenido una respuesta, los que no habían usado la biloterona. Y por supuesto la biloterona había disminuido marcadamente de forma significativa en los pacientes que habían hecho biloterona versus los que no. Por lo cual se abre una puerta, que es un poco la que quiere explorar este protocolo, que es qué pasa si uno lo utiliza en etapa temprana. O sea, qué pasa si el paciente, cuando uno hace diagnóstico de metástasis ósea, ¿no? O sea, que no es candidato a una cirugía, que es candidato a un tratamiento clásico, como usted hace en LH-RH agonista, más o menos un antiandrógeno, más o menos glutamida, ni glutamina, lo que se use. ¿Qué pasa si uno le agrega a estos pacientes la biloterona, ¿no? Porque teóricamente, si es capaz de aumentar la respuesta de la neoadjuvancia en la etapa temprana, es probable que aumente la sobrevida o la supervivencia de estos pacientes. Entonces dice que, bueno, estos son los efectos colaterales que vamos a ir lo que quería mostrarles, que obviamente ustedes saben que no es la única droga, en este momento es la única droga junto con capacitación que está en el mercado, pero no es la única droga que va a aparecer. Va a estar esta, la ensalutamida, que ya tiene un nombre comercial y que aparentemente es de una empresa que hizo un arreglo con RAFO, o sea que posiblemente la va a comercializar RAFO. Los urólogos tienen buena relación con RAFO, ¿no? Porque tenía una idea que... Sí, el de ligar. El de ligar. Bueno, la va a comerciar, pero hasta ahora es en etapa post-docetaxel, ¿no? Y el estudio dio también diferencia en supervivencia. Y esto que también fue aprobado hace 3 semanas atrás, que es muy interesante, porque creo que algunos hemos tenido la experiencia de utilizar radioisótopos en los pacientes con mucha metástasis ósea, ¿no? Pero utilizamos un radioisótopo que generaba lo que se llama una emisión beta, que es, digamos, de mucha penetrancia y producía playas medulares. Este se llama emisión alfa. Entonces uno le da la droga por vía endovenosa. Adelante. Esta droga que es interesante porque se da por vía endovenosa, tienen que darlo un tipo que maneje radioisótopos, o sea, que hacen cámara gamma, esa gente, pero emite radiación alfa, que es una radiación que tiene la capacidad de solo hacer una emisión muy corta o de poca penetración, por lo cual no produce aplasia medular, y que tiene debido al radioisótopo que lo une, al radium, va generalmente donde están las lesiones óseas. Lo interesante de este estudio, que no es un tratamiento de la lesión ósea solamente, sino que aumenta la supervivencia de los pacientes, que eso fue lo llamativo, ¿no? Todo post-docetaxel. Lo único que está aprobado por pre-docetaxel ahora en Argentina es la biloterona, ¿no? Pero
es interesante que también prolonga la supervivencia. Entonces, bueno, el desafío va a ser, en cáncer de próstata, resistente a castración, como vuelvo a decir que lo llaman ahora, cómo uno usa esta secuencia, porque va a tener 3 o 4 medicamentos para usar, abiroterona, enzalutamida, el MDB 720 que también va a venir. Bueno, vos tuviste experiencia con el 2100, él trabajó en la FIN, en el estudio ese, y este radioisótopo que ya tiene nombre comercial también y que fue aprobado por la FDA hace poquito, cómo uno va a hacer la secuencia para estos pacientes con la idea de un poco repetir lo que pasa en cáncer de colon, que uno va usando una u otra terapéutica y ha logrado aumentar la supervivencia de los pacientes en fases avanzadas. Cuando ustedes saben que los hormonos resistentes o los resistentes a castración son pacientes que andan mal en general.